La idea de progreso es la piedra angular de la visión de la historia que tienen los occidentales modernos. Desde este punto de vista, la historia se ve como una sucesión de acontecimientos o hechos históricos, en la que el hombre es el protagonista. En el transcurso de esta sucesión de acontecimientos, los seres humanos descubren, aprenden, inventan, crean y mejoran moralmente, y los descubrimientos, el aprendizaje, las invenciones, las creaciones y las mejoras morales se van acumulando, de modo que en cada etapa de la historia que uno seleccione se podrá observar que ha superado a la anterior y que es superada por la siguiente. La idea de progreso tiene antecedentes en la antigüedad, sobre todo en la síntesis entre religión cristiana y filosofía helenística, que se produjo entre los siglos III y V después de Cristo, pero no fue hasta la Edad Moderna que esta concepción de la historia se puso de moda, tras la disputa entre antiguos y modernos. Los primeros pensaban que los clásicos griegos eran insuperables, y que ya nada que se hiciera podría acercárseles. Según los segundos, dado que las gentes de la Grecia clásica y las de la época moderna son más o menos iguales, nada impide que en la actualidad se supere lo hecho en el pasado, ya que, en realidad, los modernos parten del legado de los que preceden. Triunfó el segundo punto de vista y la idea de progreso se popularizó. En el siglo XIX, la revolución industrial hizo que la concepción de la historia como progreso de la humanidad llegara a su punto más alto, a excepción del Nietzsche, que pensaba que la cultura occidental era decadente en sumo grado, y, de algún modo, todo el mundo era capaz en aquella época de ver un progreso emergente en el mismo desarrollo de la historia. Sin embargo, la misma historia hizo que la idea de progreso se fuera al traste. Todo comenzó en 1914, con la Primera Guerra Mundial, en la que la crueldad, la sangre, la destrucción y la muerte hizo difícil hablar de progreso en sentido alguno. Pero la Primera Guerra Mundial no fue eterna, de modo que en 1918 terminó la guerra. Parecía que solo era un error, una mancha en el expediente de una historia progresivamente perfecta. En 1929 cae la bolsa de Nueva York. La recesión y la pobreza se disparan a nivel mundial. De nuevo, la historia pone al filo de la credibilidad la idea de progreso. Lo cierto es que tras algunos años de la crisis, esta se fue recuperando. A este hecho, la política keynesiana del New Deal, llevada a cabo por Estados Unidos y reproducida por otros países, hacían de la Gran Depresión otra mancha en el casi impoluto progreso de la historia. Por supuesto, si excluimos el auge del nazismo y del fascismo en los años 30. En 1939, la idea de progreso vuelve a entrar en crisis, con la Segunda Guerra Mundial. Una guerra cuya columna vertebral es el racismo. 50 millones de muertes, genocidios y holocaustos hacen que, de nuevo, hablar de progreso de la historia se convierta en un mal chiste. La guerra finaliza, definitivamente, con el uso de la bomba nuclear en Hiroshima y Nagasaki. Se muestra que la historia, más que llevarnos a un mundo feliz, gracias a un progreso continuo, nos ha llevado a un mundo en el que la destrucción de la civilización y de la especie humana y de otras especies es una posibilidad real y, en ocasiones, incluso algo probable, sobre todo durante la Guerra Fría. Y llegamos al día de hoy, en el que el mundo está cada vez más contaminado y empobrecido, siendo uno de los problemas reales el cambio climático. El agotamiento del petróleo está a la vuelta de la esquina, lo que se llevará al traste nuestra forma de vida. Eso sin contar, por supuesto, el problema del agua y el de la superpoblación. De este modo, la idea de progreso, como forma de concebir la historia, está en crisis desde el siglo XX, siendo a inicios del siglo XXI bastante increíble.